están? Muchas gracias por continuar en este summit que estamos haciendo con respecto al estado de arte de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Dándole continuidad a lo que fue el consenso del 2021 sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca de nuestra sociedad, la parte que yo voy a presentar es acerca de cuáles son las claves para un abordaje diagnóstico adecuado. El quinto enunciado que forma parte de esta guía menciona que el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca es clínico y que no se requiere ningún estudio de laboratorio para corroborarlo. Creo que esto nos queda perfectamente claro a todos nosotros, es decir, no existe por sí mismo ninguna prueba de laboratorio, ninguna prueba de alguna herramienta diagnóstica en general que por sí sola pueda establecer el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Sabemos que las manifestaciones clínicas, tal como nos las mencionó la doctora Tockham, nos permite orientarnos hacia cuál es el tipo de mecanismo a través del cual está produciéndose esa alergia y que las manifestaciones clínicas, específicamente en el lactante, son diversas e incluso pueden llegar a confundirse porque muchas de estas van a formar parte de trastornos funcionales. Por lo tanto, el sospechar de esa alergia a la proteína de la leche de vaca sí requiere cierta suspicacia. No siempre el diagnóstico es fácil e incluso ciertas manifestaciones clínicas pueden confundirte aún más. De hecho, vean en este estudio, en un estudio prospectivo de corte, se menciona claramente cómo la dermatitis atópica, a pesar de ser uno de los diagnósticos o de los síntomas que más te podría orientar a la alergia a la proteína de la leche de vaca, es uno de los principales confusores. Es decir, mientras el inicio sea de forma más temprana, involucre un solo órgano, el hecho de que exista la dermatitis atópica y una mayor educación materna fueron datos que fueron establecidos como de mayor dificultad para establecer ese diagnóstico. Por lo tanto, queda patente en lo que nosotros hicimos y en lo que seguirán siendo los siguientes enunciados, en que el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca es eminentemente clínico. Es decir, se vale sospechar acerca de que algún niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Tenemos que instaurar el tratamiento de esa alergia a la proteína de la leche de vaca, que lo hablará principalmente Mauro, pero que en la medida de lo posible tenemos que establecer una prueba de reto oral. Y es por eso que el sexto enunciado nos dice que la prueba de reto oral abierto es útil para la confirmación diagnóstica de la alergia a la proteína de la leche de vaca y para caracterizar el desarrollo de la tolerancia oral, especialmente en lactantes. Es decir, siempre que tengamos una sospecha clínica de alergia a la proteína de la leche de vaca, en la medida de lo posible se tendrá que hacer una prueba de reto oral. No necesariamente tiene que ser un reto oral doble ciego, placebo controlado, que aunque sabemos que ese es el estándar de oro, eso se utiliza principalmente en estudios de investigación. En el día a día, en nuestros consultorios, podemos hacer una prueba de reto oral o reto de provocación, prueba de provocación, como también es conocida, y que en la medida de lo posible se debería de hacer en todos los pacientes. Algunos pacientes, generalmente mayores y con una reacción IgE mediada, pueden requerir una prueba de reto oral doble ciego y que no sea nada más una prueba de reto oral abierta. Es decir, aquellas manifestaciones referidas como dolor abdominal o malestar abdominal, es decir, es un signo que no podemos claramente identificar, a lo mejor ahí sí se requiere una prueba de reto oral doble ciego. El octavo enunciado de este consenso establece que la prueba de reto oral debe realizarse luego de una dieta de eliminación de la proteína de la leche vaca y con el paciente asintomático. Es decir, yo ya consideré que un paciente tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, lo establecí por la pura clínica. Lo que hago es darle una dieta de restricción al 100%, debo de revisar a cabalidad que verdaderamente la haya cumplido al 100%, tiene que haber una desaparición de la sintomatología a la cual yo le estoy atribuyendo, que es por esa sintomatología que estoy diagnosticando desde un punto de vista clínico que tiene esta alergia a la proteína de la leche de vaca. Y este tiempo de eliminación puede ser, o sea, la desaparición de los síntomas podrían ser en los siguientes horas o días, pero puede tardarse hasta 1 a 2, normalmente cuando son mediadas 1 o 2 semanas cuando son alergias mediadas por IgE, e incluso de 2 a 4 semanas, normalmente son entre 2 y 3, en las que no son mediadas por IgE.
En las formas más graves se esperará hasta la normalización clínica total. Pero aquí el punto importante, siempre que yo establezca que voy a hacer una prueba de red oral, tengo que identificar cuáles son los signos y los síntomas a los cuales yo le atribuí desde un punto de vista clínico que esos eran los síntomas por los cuales estaba diagnosticando la alergia a la proteína de la leche de vaca y corroborar la desaparición de estos síntomas con una adecuada dieta de eliminación. Normalmente, lo que nos sugiere, por ejemplo, la Sociedad Europea dentro de su algoritmo, es que hagamos esta dieta de eliminación de prueba de proteína de leche de vaca diagnóstica, son en los tiempos de semanas muy parecidos, y que si no hay mejoría de esos síntomas clínicos, quitemos la dieta de eliminación y quitemos ese diagnóstico porque seguramente no se trata de una proteína de leche, de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero que si hay mejoría de los síntomas clínicos, yo tendría entonces en ese momento que realizar este reto oral estandarizado para la proteína de leche de vaca, ya sea abierto cuando son en niños pequeños, simple o doble cegado, a lo mejor en niños más grandes, en niños o niños que presentan síntomas mediados por IG, o incluso no realizar esa prueba de reto cuando las manifestaciones son del tipo anafilácticas o reacciones graves en las cuales no necesito hacer una prueba de reto oral. Y que si ese reto oral sale negativo, evidentemente no debo de continuar con esa dieta de eliminación y que si sale positivo es hasta este momento en el cual yo confirmo el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca y por lo tanto continúo con esa dieta de eliminación de forma terapéutica. El noveno enunciado establece que la prueba de reto a la alergia a la proteína de leche de vaca mediado por IgE debe ser indicada y supervisada por personal médico capacitado, normalmente, dado la posibilidad de que se puedan llegar a presentar reacciones graves, debe de ser en una sala de internación o en un centro de atención ambulatoria. Ojo, este tipo de indicaciones puede variar de país en país, de tal forma que a pesar de que la guía, que es solamente enunciativa, es solamente orientadora acerca de lo que se debe hacer, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las prácticas que desde un punto de vista local en cada uno de nuestros países se están realizando. El enunciado 10 establece que la prueba de reto en alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE, que sea de intensidad leve o moderada, puede realizarse en el domicilio. Pero ojo, en niños que presentan un síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria, la prueba sí o sí se deberá de realizar bajo supervisión de personal médico capacitado porque recuerden que el niño puede ponerse con síntomas graves. El 11º enunciado muestra que una reacción anafiláctica previa con la ingesta de proteína de leche de vaca contraindica totalmente la realización de una prueba de reto oral. Por lo tanto, en estos casos no debemos de considerar hacer esa prueba de reto oral y probablemente utilizaremos algún tipo de estudio agregado. Es cuando el alergólogo pediatra toma un rol muy importante porque probablemente la determinación de ciertas pruebas, ya sean serológicas, anticuerpos específicos, IgE específica para ciertos alergenos o incluso las pruebas de PRIC, perdón, las pruebas cutáneas, podrían llegar a tener alguna cabida. No debe realizarse una prueba de reto oral en pacientes con manifestaciones clínicas que pongan en riesgo su vida y esto queda perfectamente claro. El 12º enunciado muestra que las pruebas específicas de IgE para proteína de leche de vaca indican sensibilización, pero no necesariamente alergia a la proteína de leche de vaca. Es decir, si tú decidiste apoyarte solicitando la determinación de una IgE específica para las diferentes proteínas de la leche de vaca, hay que recordar que si el paciente está mostrando o está presentando una alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por IgE, estas pruebas pueden resultar negativas. Y esto no necesariamente significa que no se trate de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Y por el contrario, el hecho de que salgan positivas simplemente está indicando sensibilización, es decir, deben de interpretarse en el contexto clínico. Son de suma importancia, son muy útiles cuando el paciente está presentando datos sospechosos de anafilaxia o manifestaciones clínicas de anafilaxia, porque permitirán apoyar ese diagnóstico.
Pero sobre todo la utilidad de las IgE se ha visto que pueden llegar a tener una utilidad pronóstica. Es decir, después de un periodo de eliminación ya terapéutico prolongado entre 6 y 12 meses, si yo cuento con un basal de esa determinación de la IgE específica, o incluso aunque no tenga esa basal, si previo a la siguiente prueba de reto oral yo tomo una determinación de una prueba de IgE específica y veo que se encuentra todavía muy alta, existen muy pocas posibilidades verdaderamente de que ese niño pueda llegar a tolerar la leche y por lo tanto, a lo mejor en ese caso podría detenerlo. Normalmente las pruebas para evaluar la alergia a la proteína de la leche de vaca mediada por IgE puede ser mediante la determinación sérica de una IgE específica, ya sea para alfa-lactoalbúmina, para la beta-lactoglobulina, para los diferentes tipos de caseínas, o bien se pueden hacer las pruebas cutáneas, dentro de las cuales las pruebas de prick o las pruebas de prick to prick directamente con el alergeno, con el alimento directo, son las que se pueden llegar a utilizar. Y es aquí donde el alergólogo pediatra nos puede ayudar para poder realizar este tipo de pruebas. Sin embargo, no son indispensables que yo las tenga para poder establecer el diagnóstico, sin embargo, sí ayudan. Siempre el trabajo colaborativo va a tener un efecto benéfico. En una revisión sistemática bastante reciente se ha demostrado claramente que existen diferentes valores de límites de positividad para considerar estas IgE específicas que en niños menores de 2 años pueden ser útiles, se pueden llegar a determinar, pero que el valor de corte, aunque todavía no está bien establecido porque mucho depende de la técnica que se haya utilizado, es decir, de la plataforma, del ELISA, de la técnica que principalmente se ha utilizado, pero más o menos un valor de 5 kilounidades por litro tiene un valor predictivo positivo del 95%. Y que por su parte, una prueba de prick to prick con un valor de corte de la roncha o del labón de 8 milímetros da una especificidad del 98%. Y que en niños mayores de 2 años aún existe mucha variabilidad y por lo tanto yo tendría que individualizar mucho dependiendo de qué tipo de prueba fue la que se realizó y cuáles son los valores de normalidad o el rango que nos están proponiendo cada una de las plataformas donde se hizo la determinación de las IgE específicas. Y nuevamente da el refuerzo de que un resultado positivo no necesariamente indica alergia. El enunciado 13 nos dice que las pruebas de punción cutánea y determinación específica de IgE en sangre tienen un valor diagnóstico solamente en pacientes con clínica compatible de alergia a la proteína de la leche de vaca mediada por IgE o en niñas con prueba de reto oral positivo. Y que en niños con alergia a la proteína de leche de vaca no mediado por IgE de forma exclusiva no se recomienda para la confirmación diagnóstica. La realización de pruebas cutáneas o dosaje de sangre de IgE específico para la proteína de la leche de vaca. No se recomienda de ninguna forma para la confirmación diagnóstica de alergia a la proteína de la leche de vaca, mediada o no mediada por IgE, la determinación de IgG específica. Y aquí sí tenemos que ser completamente enfáticos al describir claramente que la IgG, G de gato, en la inmensa mayoría de las ocasiones, cuando resulta positiva hacia algún alimento, lo que nos está indicando es tolerancia a ese alimento. Es decir, es la forma en cómo nuestro cuerpo genera una de las formas a través de las cuales se genera esa tolerancia. Y por lo tanto, la inmensa mayoría de nosotros, si nos hiciéramos una determinación de IgG específica para los diversos alimentos o grupos de alimentos, vamos a salir positivos. De tal forma que fuera de algunas cuestiones muy en específico, cuando ciertos tipos de IgG, IgG4 específicamente, son los que salen positivos en el contexto de enfermedades autoinmunitarias o de ciertas enfermedades inmunomediadas, en el resto de las ocasiones no se deben de solicitar estos estudios. No debemos de caer en el error de solicitarlos o de dar una mala interpretación de esos resultados. Se desaconseja también el uso de las pruebas de parche, las cuales miden o evalúan la respuesta no mediada por IgE, dado que no existe actualmente todavía un consenso sobre la correcta interpretación y la correcta implementación de ese tipo de prueba.
Además, no hay ninguna otra prueba complementaria de laboratorio que por sí sola, de forma inequívoca, pueda decirte que un niño tiene o no tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Y de forma sistemática tampoco se tiene que realizar una endoscopía digestiva. Normalmente la endoscopía digestiva se está reservando para aquellos pacientes en los cuales existe una falla terapéutica o hay una reincidencia de la sintomatología cuando se reincorpora a lo mejor ese tipo de alimento o en la evaluación de algún otro tipo de diagnóstico diferencial, pero que de forma inicial tengamos que hacer endoscopia digestiva alta, baja o incluso las dos, se desaconseja de forma sistemática. De tal forma que a manera de conclusión de este segundo apartado, establecer y corroborar, bueno, más bien confirmar, que el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca es clínico, que es deseable realizar una prueba de reto oral siempre que sea posible para confirmar o descartar el diagnóstico, porque como sabemos también, además de que existe un infradiagnóstico, existe sobre todo un incremento de forma equivocada de este diagnóstico y por lo tanto dietas restrictivas las cuales sí pueden llegar a tener algún tipo de compromiso desde el punto de vista nutrimental, que no se requiere realizar de forma sistemática pruebas IgE o pruebas cutáneas, que se desaconseja contundentemente la realización de una IgG, G de gato, para diagnosticar alergia a la proteína de la leche de vaca, y que no se recomiendan sistemáticamente estudios endoscópicos para el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, como en el resto de las manifestaciones clínicas, si el paciente presenta estrías sanguinolentas o sangrado en las evacuaciones como manifestaciones clínicas, como parte del abordaje diagnóstico de un sangrado de tubo digestivo, pues y se deberán de realizar estudios de biometría hemática, tiempos de coagulación, etc. Muchísimas gracias y quedo pendiente porque existe algún tipo de pregunta. Hasta luego.